Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso con un episodio más de Chain Reaction Talks. Han pasado muchas cosas desde el último episodio. Tuvimos presencia en Showdown, una competencia aquí en México. Y bueno, el CrossFit no se ha quedado sin tema de qué hablar. Tengo con ustedes un tema pendiente en el que votaron cuál es el tema más interesante. Tengo que aceptar aquí una cosa. Ustedes eligieron CrossFit versus la generación Z. Y lo curioso es que es un tema que honestamente yo no había pensado. No era algo que a mí me pareciera que hubiera visto antes, como que hubiera visto este tema de quizá no está atrayendo el CrossFit a estas nuevas generaciones. Sin embargo, me puse a investigar al respecto y resultó esto bastante curioso. No sé si se acuerdan, pero los que son fieles seguidores, que los amo con todo mi corazón, se dieron cuenta que hice una encuesta para tratar de ver más o menos o cuál era la percepción general de las personas hacia este tema en particular. Lo curioso es esto. Al parecer, según las investigaciones que yo hice, es un tema que se da mucho más en Latinoamérica de lo que se da en Estados Unidos. El tema principal dentro de las encuestas, y ahí les vienen los resultados, es que la mayoría de las personas piensa que hay dos cosas aquí, dos razones principales por las cuales el CrossFit no está resultando igual de atractivo para los teens de esta época. La primera razón es que como estudiantes no les alcanza pagar el CrossFit y es un tema de precio. ¿Okay? Esto es, les repito, es algo que vino de encuestas y también algo que estuve viendo en varios podcasts que me estuvieron mandando sobre este mismo tema. Una de las razones principales es que normalmente, y digo ahorita que ya es muy común ver este tipo de cadenas de gimnasios tipo fast food, que es tipo simi, lo mismo pero más barato, ¿ok? Entonces vemos costos súper bajos para ir al gimnasio. Sin embargo, CrossFit como tal, CrossFit no es barato. No para la persona promedio, en especial ese estudiante que igual y apenas viene saliendo o está en la carrera cuando tienes que ahorrar y comer atún y galleta soda, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas principales que salieron en las encuestas. Y el otro tema que me pareció todavía más interesante es que la mayoría de las personas tiene la imagen de esto de generación de cristal, entre comillas, en donde dicen es que no les gusta un deporte en el que realmente te tienes que esforzar, un deporte que te va a doler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los temas primordiales por los cuales la gran mayoría de ustedes nos dijeron que por eso es que no está atrayendo a las generaciones actuales. Como les decía, al parecer es un tema que se da mucho más en Latinoamérica, de Latinoamérica, perdón, de lo que se da en Estados Unidos, por ejemplo. Uno de los temas principales por los cuales no se da en Estados Unidos, que también lo estoy comparando con Latinoamérica, es que en Estados Unidos hoy por hoy hay como que mayor motivación para el atleta teen de hacer este deporte. Hay varias universidades que ya te dan tu beca, no como tal de CrossFit, pero sí deportiva por practicar CrossFit. No sé si me explico. Entonces, digamos que tienen una mayor motivación a mantenerse, además de que la cultura es muy diferente a cómo vemos el deporte en sí. Entonces, al parecer sí hay un poquito de lo que me están comentando, pero no es el tema como lo estábamos imaginando, que quizá fuera que CrossFit como tal no es atractivo, sino es un tema más de compromiso y para el compromiso tiene que ver algo que lo amarre y normalmente a nuestros atletas jóvenes aquí en Latinoamérica todavía no le damos como que esa motivación para mantenerse haciendo el deporte. Entonces creo que esos son los temas principales por los cuales no les está resultando atractivo ahorita a la gran mayoría de teens el hacer CrossFit. Ahora, me gustaría más saber sobre ustedes, si ustedes piensan que es verdad esto de que a los atletas o a los jóvenes no les gusta esforzarse. ¿Por qué crees que es así? ¿No?
La verdad es que yo en todas las investigaciones que lo estuve haciendo, no me parece que sea ese el tema principal. Quizás si vemos ahorita en general una generación de personas en el que quizás están cuidando mucho más muchos temas que nosotros no tomábamos en consideración. Y una cosa que tenemos que recordar también es que el CrossFit ya no es como antes, en el sentido de, si recordamos cómo inicia CrossFit, era muy diferente a cómo está ahorita. Dándoles el ejemplo de Greg Glassman, cuando él inició, una de las cosas de las que se enorgullecía era de decir que no cualquiera aguantaba su clase y que muy seguramente si era tu primer clase y te sentías muy chingón, pues es posible que salieras vomitando. Pues de ahí viene la mascota famosísima que antes te encontrabas en todos los boxes, el famosísimo Pukey, ¿ok? Que hoy ya no lo vemos porque efectivamente ya nos resultaría muy agresivo. ¿Y es por la generación? No, no es por la generación, es por la adaptación general, porque todos los deportes tienen una evolución y esta es la evolución, porque no vamos a vivir también como dueños de boxes, no vas a vivir de las personas que quieran llegar a morir a tu box, ¿no? Entonces les tienes que dar la idea que es cierta, en el que todo es adaptable. Y puedes tener al elite trabajando con el intermedio y trabajando con la señora que es su primera clase y trabajando con el señor que igual y tiene sobrepeso y tiene un problema de rodilla y etcétera, etcétera. Y un buen coach tiene que tener esa visión, que CrossFit no es tirarte a matar, no es así. Si bien nosotros trabajamos sobre un estímulo de intensidad, la intensidad se ve muy diferente en cada persona. Entonces tenemos que adaptarnos a la persona y a final de cuentas no deja de ser un negocio para el que es dueño de un box. Entonces no puedes darte la libertad, o más bien no deberías de darte la libertad de venir con una persona y decirle, oye, si no aguantas, anda, vete a tu casa. A menos que te sobre la lana y no te importe en absoluto lo que puedan dejar por lo que puedan seguir pensando de ti si haces ese tipo de cosas, ¿no? Pero como un coach realmente preparado y que quieras hacer una comunidad en donde haya inclusión general, y con inclusión me refiero a que haya todo tipo de persona y que todo tipo de persona pueda seguir tu programación, entonces, o sea, vas a tomar esta nueva función que ha tomado CrossFit, que ya tiene varios años, en donde tratamos de priorizar la salud sobre la matazón, ¿no? De hecho, estaba hablando ayer justamente en una entrevista sobre ese punto, qué tan longevo es el CrossFit, cómo vemos el CrossFit y cómo es la diferencia entre los CrossFitters adultos ahorita y los que veíamos hace 3, 4 años. Y creo que el ejemplo perfecto de lo que era CrossFit antes en comparación a lo que es ahorita, lo vamos a ver, por ejemplo, en Rogue Invitational. Si viste Rogue Invitational, hay una categoría que nos emociona a todos los que somos fans y atletas por mucho tiempo, que es la categoría de Legends, las leyendas. A mí esa categoría me emociona mucho, pero este año en particular me dio un poquito de tristeza y te voy a explicar por qué. Porque te das cuenta, te vas viendo a todos los atletas a los que admiramos por tantos años y, güey, no mames, hay varios de ellos que tenían que sustituirles prácticamente todo porque había un chingo de cosas que no podían hacer. Tenías ahí, por ejemplo, a Mikko Salo, que habían ciertas cosas en donde no, pues tú salta de este ladito y yo salto de esto. Estaba Chris Clever, que vaya, fue campeona de los CrossFit Games y ahorita con problemas hasta para caminar recto. O sea, ciertas cosas que tú dices, ¿eso se lo hizo el CrossFit? No, no se lo hizo el CrossFit de hoy, se lo hizo el CrossFit que inició, el CrossFit en donde efectivamente todos estábamos medio locos y era no pain, no gain. El CrossFit ha evolucionado. Entonces aquellas personas que piensan, no, es que no aguantan lo rudo que es el CrossFit, brother, necesitas cambiar ese esquema porque CrossFit no es eso. Al final es una metodología que es adaptable para todos y que el mismísimo Greg Glassman ha evolucionado sobre esto, y de lo que más ha venido hablando de unos años para acá es precisamente salud sobre intensidad. Entonces, repito, no creo que sea ese el caso de los jóvenes en este momento.
Creo que si sientes que ese es el caso, hay que mejorar el approach a cómo estamos yendo hacia los jóvenes. Y si bien hay temas que tenemos que trabajar para poder hacerlo más atractivo para esas generaciones, no creo que ese sea el tema particular. Pero bueno, ya me corrí el tiempo hablando de eso. Espero haber tocado los puntos suficientes. Hice la investigación previa como para llegar a esas conclusiones. Si no estás de acuerdo o tienes otra opinión, por favor déjamelo en comentarios. Y ahora nos vamos con lo que te truje, chencha. Fíjense bien, se viene el Open. Estamos ya a una semanita del Open y nos atacan con unos nuevos temas. El primer tema es el ranking mundial. Ok, fíjate bien, me tomó tiempo agarrarle pedo a esto porque sí, o sea, si bien se ve como un deporte un poquito más organizado, un poquito más tipo tenis, o sea, que puedas ver tu ranking mundial y etc, etc, también está un poquito confuso tanto para el fan como para aquel que apenas está iniciando en este show. Entonces, se trata básicamente de que tú puedas ver a nivel mundial cuál es tu ranking y el ranking de cada atleta, no solamente por su participación en Games, sino por su participación alrededor de toda la temporada, ¿ok? Y esto va a ir cambiando porque teóricamente, a como he ido leyendo y escuchando, se trata de que poco a poco vayan metiendo otras competencias, obviamente pues avaladas por CrossFit y pues todo este show, ¿no? Para irlas metiendo dentro de esta misma categoría y también rankearlas, ¿ok? Hasta ahorita tenemos solamente las competencias que realmente forman parte de la temporada ahorita como tal. O sea, estamos hablando de el Open, después de cuartos de final, semifinales y CrossFit Games, ¿ok? Lo primero que debes de saber es que el que gana los CrossFit Games indiscutiblemente siempre va a quedar arriba de la tabla, ¿ok? Los CrossFit Games mandan. Entonces puedes decir, bueno, entonces ¿qué sentido tiene la pinche tabla si yo gano eso y ya gané todo? O sea, sí, pero pues hay otro chingo de atletas más, ¿no? Entonces puedes compararte y puedes comparar a los demás atletas en su ranking total y ver realmente quién es el que está más cercano. De hecho, hace poquito revelaron cuáles son el ranking mundial ya según esta tablita, en donde hubieron muchos comentarios, por ejemplo, porque Krenikov quedó abajo. Sin embargo, tenemos que recordar que el ranking que están sacando en este año es a partir de los 2 años pasados, en donde hay uno de esos años en donde Krenikov no participó en Games. Entonces ya esos son puntos menos. ¿Ok? So, bear with me. Ahí te voy. Los puntos van aumentando según la fase en la que te encuentras, ¿ok? En la primera fase, que estamos hablando del Open en particular, esa primera fase, el primer lugar, y solamente te hablo de el primer lugar, se va a llevar 1000 puntos, ¿ok? De ahí, del número 2 al 1440, se va a llevar 990. Sí, lo escuchaste bien. Del número 2 al 1440. Y de ahí sigue del 1400 al 2800, 980. Del 2800 al 4000 y madres, 970. Y así va bajando. La última que obtiene puntos es del 12900 al 14400. Obtienes 900 puntos. Ahora, realmente no es mucha la diferencia si te pones a pensar del 1 al 14,000 y madres. Estás hablando de 100 puntos, realmente no es mucho, pero esto va aumentando, ¿ok? Ahí te voy. Aquí se viene lo bueno. El Open sí importa porque en este caso obviamente vas a querer quedar lo más alto posible. Si bien en años pasados pues no te importaba más que pasar a la siguiente fase, ahorita sí te va a convenir como que quedar lo más alto posible por el tema de los puntos. Aunque sea como sea, no hay una gran diferencia, repetimos. Son 100 puntos de diferencia entre el 1 y el 14,000 y madres. Pero lo bueno se va a poner en lo que sigue. Después de eso, nos vamos a ir a los cuartos de final, ¿ok?
En los cuartos de final, los puntos van a ser el doble, ¿ok? So, el que gane se lleva 2,000 puntos. Y de ahí se va a manejar a nivel mundial. En Open y en cuartos de final, la comparación después del primer lugar es con todos a nivel mundial, ¿ok? Bear with me. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Cuartos de final es el doble. Si el primero gana 1,000, en cuartos de final ganan 2,000. Y por ende nos vamos a la que sigue, que es semifinal, y ahí es el doble de cuartos de final. Entonces tienes la posibilidad de llevarte 4,000 puntos. Pero aquí es donde se pone chistoso, porque fíjate bien, esos 4,000 que se gana el primer lugar, se lo puede ganar el primer lugar de cualquier región, ¿eh? De cualquier región. So, el primer lugar de Europa se va a llegar 4,000 puntos. Pero también el primer lugar de África se va a llevar 4,000 puntos. En el primer lugar no cambian los puntajes. Cambia a partir del segundo. Y cambia por algo que lo están llamando ahorita Strength of Field, que es qué tan fuerte es el campo en el que estás jugando, ¿ok? Y cuál es la capacidad de atletas que vas a permitir que pasen a la siguiente fase. So, por ejemplo, África, que nada más te va a dejar pasar a la mejor mujer, el mejor hombre y el mejor equipo, ya el segundo lugar es un descuento, pero encabronado. So, si el primer lugar se lleva 4,000, en África el segundo lugar se lleva 1,800. ¿Cuál es la diferencia si nos vamos a las regiones más fuertes, como por ejemplo Europa y Norteamérica? El primer lugar se lleva 4,000 y el segundo se lleva 3,750. O sea, no es mucha la diferencia. Pero lo están, de nuevo, te repito, esto se está llevando por fuerza de campo, que además eso puede cambiar dependiendo de los competidores que vayan y dependiendo de cómo vaya jalando la fase. Sí, yo sé, no es estable. Esto puede ir cambiando dependiendo de cuáles son los atletas que queden en cada fase. ¿Ok? Y también cuántos atletas se puedan pasar a la siguiente categoría, en este caso a los CrossFit Games. So, en el caso por ejemplo, de Norteamérica, tienen capacidad de llevar hasta 12 atletas. Entonces, por eso se les dan más puntos, ¿sí? Igual, por ejemplo, en Asia y en Sudamérica, el primer lugar de nuevo se lleva 4,000, el segundo se lleva 2,000, tercero se lleva 1,200, cuarto se lleva 600 y de ahí para abajo. Y por ejemplo, en Norteamérica y en Europa realmente no baja de los 3,000 hasta después del quinto lugar. Primer lugar se lleva 4,000, segundo 3,750, tercero 3,500 y así hasta el quinto que se lleva 3,000 y de ahí para abajo, pero bajan muy poquito. Entonces, esto considerando que tienen mayor capacidad teóricamente dentro de su campo completo, que hay mayor competitividad y que son los más posibles en pasar a los CrossFit Games. Claro, también sobre la lógica de que tienen mayor oportunidad, ¿no? Pero, ahora, pasando a los Games, ahí también hay una tabla de puntaje. En la tabla de puntaje de los CrossFit Games no se va a lo doble, sino un poquitito más. Entonces no ganas 8,000 puntos, a como sería la lógica de mitad por mitad, sino ganas un poquito más. El primer lugar se lleva 10,000 puntos, ¿ok? Esto de nuevo se está haciendo con el afán de que aquel que gane los Games, aunque no haya ganado en alguna de las otras fases, si no se haya llevado ese mismo puntaje, teóricamente con la matemática que aquí hicieron, dando como que el peor panorama posible, siendo, no sé, quedaste en 100 en el Open, por eso como que no cuenta tanto el Open, porque también hay un campo mayor de competidores, la capacidad de ganar puntos es menor y también los espacios entre un lugar y otro pues, son mucho mayores, ¿no? Aquí estamos hablando del primero al segundo y allá estamos hablando del primero al 990 y así, etc., ¿no? Entonces, aquí el primer lugar se lleva 10,000 y hay una gran separación entre el primero y el segundo, de nuevo, porque quieren asegurar que ese primer lugar, pase lo que pase, sea el primer rankeado, ¿ok? Porque sería lo lógico y porque además tienen como que la expectativa de meter más eventos,
de que en esta misma tabla después se encuentre, por ejemplo, Dubai, Wodapalooza, Rogue Invitational. Entonces, obviamente, aquí mis compas de CrossFit no quieren que haya algo que valga más que los CrossFit Games, ¿no? Alright. Entonces, así es como están trabajando ahorita las tablas. Esa es como que la explicación de lo que pueden ahorita ver en el ranking mundial. Entonces, ¿cuál es mi consejo para todas esas personas que igual y su carrera o más bien su temporada acaba en cuartos de final? Trata de hacerlo lo mejor posible desde el inicio, porque eso va a depender también de tu ranking a nivel mundial. Entonces, si te quedas en Open, pues tu capacidad de adquirir o de jalar puntos, pues obviamente es menor que el que pasa a cuartos de final. Y el que cuartos de final, pues su capacidad de adquirir puntos es menor que el que pasa a la semifinal, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si antes no era muy importante, ahorita es un poquito más. La capacidad de personas que van a pasar a cuartos de final sigue siendo la misma, el 10% de personas que se inscriban. Entonces, entre más se inscriban, pues más personas pasan, ¿no? Entonces, si pasaste, haz todo lo posible por acumular la mayor cantidad de puntos. Y recuerden, inscríbanse al Open. Esta puede ser una buena experiencia para ustedes. Chequen los estándares porque pues, a CrossFit les gusta pues, mover las cosas a como siempre lo han hecho, ¿no? Y recuerden seguir, suscribirse, recomendar, etc, etc. Espero que les haya ayudado esta ligera explicación. Traté de hacer el resumen lo más sencillo posible. Si te quedó alguna duda o comentario, déjalo ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.